Por eso quiero iniciar pues con esta oración, si me acompañan, por favor. Amén. Señor, Padre del cielo, tú que eres muy bueno con nosotros, Señor, que nos ayudas en tantas cosas, que permites que haya tantas cosas para que podamos estar reunidos en comunión contigo y con los hermanos. Padre, te damos gracias por todas estas cosas y por esta hermosa reunión en la cual podemos orar y aprender y conocer y ir abundando en nuestra edificación de nuestra vida cristiana. Padre, este día traemos una palabra y traemos mucha oración para que tú inclines tu oído para escuchar las cosas que nosotros queremos decirte, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo, no sin antes rogarte por cada uno de mis hermanos, los que ya están conectados, los que no están conectados, y de alguna manera que podamos nosotros, pues, salir adelante, Señor, y estar mejor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, armonía de tus labios. ¿A qué le suena armonía de tus labios? Fíjense que, pues a veces uno escucha muchos cantantes, pues que desafinan y que cantan horrible y que dice uno, ¿cómo puede ser esta persona que se atreva a cantar enfrente de la gente, no? Pero la persona está feliz y canta y aunque desafine y tenga una voz así toda aguda o muy fea o demasiado ronca y le haga así como los jovencitos adolescentes que a veces cantan agudo y a veces cantan grave, ¿no? Pues porque todavía está cambiándoles la voz, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, pero sin embargo hay otras personas que cantan, uno diría como los mismos ángeles, ¿no? Qué bonito canta esta persona, un caballero, una dama, que cantan muy bonito y nosotros los escuchamos y decimos, qué maravilla, es un gozo poder escuchar a esta persona. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Pues sí, obviamente, además de que uno suena bonito y el otro suena feo, ¿cuál sería la diferencia? O bueno, mejor sería la pregunta, ¿por qué nos gustan unos y los otros no? A veces nosotros, pues decimos, bueno, pues es que el que suena feo, pues suena feo, o sea, como que no es agradable para nosotros. Lo que sale de su boca no se oye bien, me lastima los oídos, me hace daño y le hace daño a toda la concurrencia, aquí a todo el auditorio, ¿no? Sin embargo, el que canta bonito, que tiene una armonía en sus labios, pues todo el mundo lo disfruta y todas las cosas que va cantando y que va sacando, saliendo de su boca, pues edifica a todos los que están en el auditorio y todos al terminar se levantan en un aplauso y dicen, bravo, qué hermoso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Yo quiero invitarlos a que me acompañen a este hermoso libro que es la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 12. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 12. Fíjense qué hermoso lo que nos dice ahí. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Bueno, mire, dice ahí. Primera de Pedro 3, 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿sí? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y cualquiera me va a decir, este pasaje de Primera de Pedro 3:12, ¿qué tiene que ver con los cantantes? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, no está hablando de cantar, ni de hablar, ni de muchas cosas. Sin embargo, el contexto, acuérdense que el contexto nos va a decir todo lo que dice, ¿no? El contexto nos va a ayudar a comprender. Primero que nada, debemos de darnos cuenta que este texto, cuando lo vemos en nuestras Biblias, lo podemos ver en forma de un poema o de una forma de verso, más bien. Es en forma de verso. No sé si en sus Biblias esté así, en la mía sí está así, en forma de verso. Eso nos puede dar una pista de que viene de otro lado, de que alguien lo escribió antes en otro lugar. Y justamente cuando nosotros eh, nos damos cuenta que viene un verso, quiere decir que o es una canción, o es definitivamente un verso, o es que viene de otro lugar. Y justamente
Pedro aquí nos está recordando el Salmo 34 del 11 al 15. Me gustaría que lo buscaran. Salmo 34 del 11 al 15 para que vean la diferencia y la igualdad y no pierdan 1 Pedro 3:12. Bueno, realmente nosotros sabemos que Pedro, pues era un pescador, se cree que era una persona de tamaño grande, que era una persona tosca, un poco arrojado, ¿no? Varias veces le dice al Señor, Señor, que no sucedan estas cosas. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, no quiero ser piedra de tropiezo. Cuando van a por el Señor, saca su espada y le corta la oreja a uno de los guardias, ¿no? O sea, era una persona arrojada, tosca, ¿sí me entienden? Y que en ocasiones se equivocaba, ¿no? Quiso, luego reponer el apóstol que hacía falta, ¿no? Cuando murió, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. No lo oigo, hermana. Judas, sí le leí los labios. Ah, qué listo soy. Bueno, entonces cuando se muere Judas, luego Pedro va, ay, vamos a echar suertes a ver quién queda, porque hace falta un apóstol. Bueno, ¿quién te dijo que hicieras eso? Nadie. Por supuesto, el Señor no tomó en cuenta eso y escogió a Pablo posteriormente. Entonces nos damos cuenta cómo es su carácter, pero aquí ya han pasado varios años de todo esto y ya Pedro ha aprendido, ha conocido más la palabra de Dios, el Señor le reveló muchas cosas. Entonces tenemos una persona muy tranquila, muy apacible, que ya conoce la escritura, conoce bien el Antiguo Testamento y nos recuerda estas cosas, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, aquí nos damos cuenta que el Señor está respaldando lo que dice el Antiguo Testamento. Simplemente el hecho de que aparezca en el Antiguo Testamento, en un salmo, y aparezca también en el Nuevo Testamento, porque recordemos que ya habían conocido ellos a Cristo y Cristo los acompaña en todas las cosas que ellos hacen. Es el Espíritu del Señor quien está con ellos. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Pedro, inspirado por el Señor, está recordando lo que el mismo Señor dijo cuando se lo dijo a David por medio de los salmos. Y entonces nos dice estas cosas. Los ojos sobre los justos. ¿Por qué tendrían que estar los ojos sobre los justos? O más bien, ¿para qué el Señor posa sus ojos sobre los justos? Cualquiera diría, bueno, es que nos está vigilando para que no andemos mal, ¿no? Pero realmente Él sabe que tenemos su palabra y Él sabe que podemos hacer lo bueno. Solo tenemos que tener la decisión de hacer lo bueno, la decisión de aprender la palabra de Dios y de ponerla por obra. Como decía Santiago, hay que ser hacedores de la palabra, no nada más oidores. Entonces, ¿por qué posa sus ojos? Justamente por lo que pensamos cuando nosotros estamos aquí orando, que el Señor nos cuida. Dice otro salmo que el Señor manda a sus ángeles alrededor de los que le temen. ¿Por qué? Porque el Señor está al tanto de nosotros, es nuestro Padre y como buen Padre, pues el Señor nos va a cuidar y va a estar con nosotros y nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros hagamos. Sí, cuando nosotros tenemos algún emprendimiento, pues nosotros lo ponemos en oración y le decimos al Señor, Señor, quiero hacer esto. ¿Debo de hacerlo? ¿No debo de hacerlo? ¿Cómo debo de empezarlo? Señor, guíame, ayúdame, bendice mi nuevo emprendimiento. Y entonces va prosperando ese emprendimiento porque el Señor está ahí cuidándonos y ayudándonos. Luego nos dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. ¿Por qué atentos? Muchas veces nosotros pensamos, y hay gente que piensa que Dios escucha las oraciones de todo el mundo. Él oye las oraciones de todo el mundo. Claro, tiene la capacidad. ¿Sí? Él lo escucha, puede escuchar todo, lo que hacen los buenos y lo que hacen los malos, pero está atento a las oraciones de los justos. Y aquí nos debemos de preguntar, ¿por qué está atento a nuestras oraciones? ¿Por qué está atento o para qué? ¿Cuál es la función que va a desempeñar esto de estar atento a las oraciones de los justos? Pues debemos de pensar que realmente Él nos pone atención porque nos quiere dar una respuesta.
A veces la respuesta no va a venir muy pronto, a veces se va a dilatar su tiempo. Hay que entender que el Señor tiene que, pues, mover muchas cosas para que esa respuesta sea favorable a nosotros, pero también debemos de confiar en su sabiduría, porque Él sabe cómo, cuándo y dónde. A veces nosotros ni siquiera lo sabemos, pero Él sí sabe. Y nosotros le pedimos, Señor, por favor, y a veces le pedimos durante años. Y el Señor escucha porque nosotros somos justos y está escuchando y está atento y dice, no se me olvida, estoy trabajando, no se me olvida, estoy trabajando. Y cuando menos nos lo esperamos, nos obsequia lo que nosotros pedíamos, porque nosotros lo pedimos de acuerdo a su voluntad, como dice la palabra. Si pidiéramos cosas absurdas, pues el Señor nos diría, a ver, mejor échale muchas ganas y a ver cómo te va con eso. Pero si lo pedís de acuerdo a mi voluntad, ¿y cuál es mi voluntad? Que ustedes estén bien. Entonces pedimos las cosas para estar bien, porque Él quiere que estemos bien y por tanto Él nos lo va a obsequiar. Y luego nos dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y aquí debemos de darnos cuenta que a veces la gente dice, bueno, yo hago mal y pues le digo al Señor que me ayude y de todas maneras me ayuda. Pero Él no te ayuda porque Él está contra, en contra. Va a trabajar en contra y las cosas que va a hacer el Señor van a ser en contra del que hace el mal. ¿Por qué? Porque está cuidando a sus hijos. Los cuida de los que hacen el mal. ¿Sí? Los que hacen el mal no lo hacen nada más para ellos mismos. Sí, hay mucha gente que se daña a sí misma, pero por supuesto también está haciéndole daño a los demás. Si no va directo contra los malos, si no van directo contra nosotros, a la hora de hacerse daño, pues a nosotros nos duele. Yo les puedo decir cuántos padres que ven a sus hijos cayendo en drogadicción y el padre sufre, que la hija se sale de noche con los amigos y el padre sufre, que el niño chiquito es muy rebelde y no estudia y no le echa ganas y el padre sufre. ¿Por qué? Porque uno quiere lo mejor para ellos y cuando los ve que caminan mal, pues sufren. El daño es para ellos lo hacen por ellos y dicen, déjame, es mi vida. Pero no, hijo, me estás haciendo daño a mí porque yo estoy viéndote a ti. Mis oídos están atentos a lo que dices, mis ojos están atentos con lo que dices y mi rostro está en contra de esos malos amigos que te están arrastrando a lo malo. Igual que Dios, ¿se dan cuenta? Qué bonito. Entonces nosotros debemos de entender esto, porque Dios va a estar en contra de los que hacen el mal, de los que nos lo hacen a nosotros y de los que lo hacen en general. ¿Por qué? Porque el Señor va a defender a los justos y jamás va a bendecir a los injustos. Ya bastante lo hace, porque el sol sale para todos, la lluvia cae para todos y les está dando la oportunidad porque vivimos en un tiempo de gracia. Esas bendiciones son por gracia, no son por otra cosa, les está dando la oportunidad. Pero a nosotros, a pesar de que también nos las da por gracia, el Señor espera que obremos bien, que hagamos lo correcto y que sigamos permaneciendo justos. Fíjense, este mal que hacen estas personas, pues es tan malo, ¿por qué? Porque nos dice ahí la palabra que hablan engaño. Dicen cosas mentirosas. El pasado domingo pudimos disfrutar de un sermón que nos entregó la pastora Katia, que hablaba de la mentira, muy completo y muy hermoso. En serio que yo creo que a todos nos confrontó en algún punto. Eh, a veces uno dice mentiras piadosas, ¿no? Por no lastimar a alguien, pero estamos mintiendo y el Señor no se agrada de esas cosas. Sin embargo, estas personas sí lo hacen con mala intención. Están buscando clavarle el cuchillo a alguien, hacerle algo a alguien, dañar a alguien, y por eso hablan con engaño. Dicen cosas engañosas para que uno caiga. Por supuesto, hácenle el mal con sus labios, porque si bien puede que no digan una mentira, saben una verdad y saben cuándo decirla para que esa persona sea lastimada, para que esa persona quede mal. Era algo que esa persona no pensaba decirlo porque es de su intimidad. Ah, pues la persona va y lo dice enfrente de todos, para que esa persona quede mal. Con sus labios hacen el mal,
nos dice la palabra, porque también hacen cosas para poner a los hermanos en contra, para crear disensiones y contiendas y problemas. Todo lo que nos explicaba Pablo en Gálatas 5:20, Gálatas 5:19, ¿no? Todas las cosas que vienen de la carne, ¿no? Pues eso hace para ponernos en contra, para separar a los hermanos. Hay personas, hay un pasaje que nos decía, ¿no? Los que no eran de nosotros porque habían salido, ahí no me acuerdo ahorita, se me fue el pasaje, pero ese pasaje nos está hablando de personas así que entraron en la iglesia y que realmente no les interesaba Cristo, simplemente les interesaba quedar bien, decir que saben, decir que andaban con los del camino. ¿Por qué? Porque sí hay gente que busca a Cristo no por su salvación, no por conocerlo, sino van a las iglesias a socializar, a hacer amigos y a ver de quién hablan. Mira cómo está aquel, mira cómo se vistió el otro, mira, este no tiene dónde caerse muerto, no tiene dinero, y yo estoy muy bien, y ustedes, pobres diablos. ¿A eso van a la iglesia? Está muy mal. Tristemente, nosotros pensamos que son hermanos, pero nos engañan. No son hermanos. Entonces debemos de tener cuidado, porque eso mismo hace el diablo, que él vino a robar, matar y destruir, y eso es lo que están haciendo estas personas, están siendo guiadas por el mismo diablo. No buscan la paz, buscan el conflicto, son personas complicadas que viven la vida complicándose la vida y complicándoselo a los demás. Entonces el Señor no va a complacerse con esas personas, no las va a ayudar, no las va a bendecir en las cosas que piden. Quizás el diablo las bendiga, ¿no? Quizás el diablo les dé la oportunidad de seguir adelante, ellos creyendo que van muy bien, pero al final se van a ir al infierno. O al menos es lo que dice la palabra. Por tanto, estas personas no siguen la paz, no están en paz y no tendrán paz. Ninguno de estos tendrá la promesa que nos habla el versículo 10. Al principio nos dice el amar la vida y ver días buenos. Estas personas no van a poder amar la vida, siempre están quejándose, ay, es que me fue mal, es que tal persona, es que la otra persona, es que se metieron, es que hicieron, es que no van a ver días felices. Y luego se preguntan, es que ¿por qué me pasan a mí estas cosas? A mí todo me pasa, a mí solo me pasa lo malo. Pues ¿cómo te va a pasar algo bueno si realmente no estás con el Señor? El Señor no te está cuidando. El Señor no está en sus ojos sobre ti, no están escuchando tus oraciones. ¿Cómo quieres que lo escuche? Si tú ni siquiera le pones atención al Señor, haces lo que sale de tu corazón y de tus deseos, pero no haces lo que el Señor te pide. Por eso, hermanos, es muy importante y con esto lleguemos a una conclusión. Muchas personas se complican gratuitamente. No tienen por qué complicarse, pero no lo ven, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Como decía yo en el sermón de ayer, la verdad es que no hay error porque si nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios y lo vemos escrito ahí, no hay error. Es la necedad de nuestro corazón. ¿Y cómo les va a los necios? Entonces nosotros debemos de ver eso y estar, que eso nos sirva para edificarnos. El error del otro nos sirve a nosotros para edificarnos y no complicarnos la vida. Ser buenos con los hermanos y ser buenos con las personas. Fijar bien un objetivo, ¿por qué vas a Dios? ¿Por qué llegaste a los pies del Señor? ¿Por qué? Las iglesias de la prosperidad te invitan a tener mucho dinero. ¿Es lo que quieres? Pues búscalo. Es lo que tú quieres. No se complace el Señor, pero si es lo que quieres, no estorbes, deja a los demás con lo suyo. Pero si tú vas realmente por conocer al Señor, por buscar su rostro y quieres ver su rostro cuando tú pases a la vida eterna, bueno, pues este es tu lugar. Aquí está la palabra de Dios, léela, ponla por obra y sigamos adelante. Hay que saber cerrar la boca, porque muchas veces nuestra boca dice cosas que no son buenas y después decimos, ah, ya dije algo que no debía de decir. No decimos cosas para edificación, a veces nada más decimos cosas por decir. Les digo yo a mis amigos, mienten por convivir,
Nada más por a ver qué digo, pues digo esto, ¿no? Pero no es verdad, estás diciendo mentiras, no ayuda en nada. No debemos hablar mal de las personas, ni siquiera si fuera verdad. Si eso malo es verdad, ¿para qué hablamos de los temas de otra gente con otros? Estamos murmurando, estamos cayendo en cosas malas, en puros, ¿sí? Por eso es tan importante que sus labios y su boca sea utilizada para edificación y no para destrucción. La nuestra primeramente y enseñar a los demás a que lo hagan. Porque eso es lo que nos está diciendo en todo el pasaje. Yo tomé de pretexto Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y nosotros debemos de aprender de estas cosas, buscar siempre la paz, buscar estar en paz con todos. Si va a haber algún conato de problema, dirimirlo, separarlo, tranquilizarlo. Es mejor yo quedarme callado y guardarme el coraje y ya decirle al Señor, Señor, lo pongo en tus manos, yo no puedo solucionar esto, esta persona es muy difícil, ahí mejor que quede. Es mejor cerrar la boca que complicárselo a uno mismo, porque no vas a salir de lo mismo. A veces cuando hacemos apología, encontramos muchas personas que nos dicen, no, hermano, es que... Y ya cuando no pueden debatir con ideas, te atacan a ti. Es que yo ya vi su Facebook y usted es una persona pecadora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Ay, sí, señor, ya sé que cuando no tienes argumentos, te vas sobre la persona, ¿no? Así es, entonces ni para qué discutir. Es la intención con la que dices las cosas, la intención con la que hagas las cosas, la que va a dirigir el sentido de todo. Si tú tienes una buena intención y lo haces por edificación, créeme, llegará el momento en que tú cierres la boca y digas, a ver, te lo digo por tu bien, pero si te molesta, discúlpame, por favor. Es mejor pedir una disculpa a tiempo por algo que tú creíste que era bueno, pero a la otra persona no le pareció, que seguir conflictuándote y crear un conflicto y un problema, y estar peleando, guardarse rencores. Imagínense, guardar rencores, este corazón que ya está limpio, porque el Señor Jesucristo le dio santidad. ¿Voy a meter ahí cosas feas? No, no está bien. Que se vayan los rencores. Los rencores no habitan en mí. ¿Por qué? Porque el Señor habita en mí. El Espíritu de Dios habita en mí. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, por eso la intención lo dice todo. Y así en verdad podremos disfrutar de esta hermosa vida y estar bien con nuestro Dios. ¿Qué les parece?